Hoy, hermanos, entonces vamos a dialogar un poco acerca de la lección 6 y lección 7 del curso de Principios de Pedagogía Clásica. Particularmente, lección 6 sigue abordando lo referente a lo que hemos llamado nosotros en español aprendizaje corporal. Y de manera muy particular, ahora se introduce a otro elemento de lo que es el aprendizaje corporal, que es la liturgia. Y lección 7 vamos a hablar de la importancia acerca de del uso de los cantos, de los coros, para la educación, para la enseñanza de los niños y aún para nuestra propia educación y enseñanza, hermanos, ¿no? Quisiera comenzar, hermanos, preguntando a cualquiera de ustedes si pueden darnos la respuesta, compartiendo la respuesta de qué es la liturgia, ¿no? Por ahí en los outline viene, digámoslo así, una especie de definición acerca de las liturgias. ¿Quién podría decirnos qué son las liturgias, hermanos? Para con eso comenzar a meditar un poco en lo que pudimos estudiar acerca de esta lección número 6. ¿A quién le gustaría participar? Y si alguno no, si nadie tiene el concepto a la mano, yo puedo compartirlo ahorita en unos segundos, pero hermanos, sabrá mi caro, adelante. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Creo que lo noté como prácticas formativas que nos ayudan a amar algo así. ¿Está bien el concepto? Así Creo es, que hermana. Sí, son las prácticas corporales que cultivan en nosotros un cierto amor por algo, ¿no? Así es como se tradujo en los outlines que les enviamos en español. Son esas prácticas corporales que cultivan un cierto amor por algo, hermanos, ¿no? Y yo encontré, hermanos, quiero leer para provecho de aquellos que ven después los videos grabados y que no están pudiendo llevar las lecciones, y aún para aquellos que estamos estudiándolas, pero que quizá de repente batallamos un poco todavía con el inglés o que ahí vamos lentamente. Yo no sé si alguno de ustedes se dio la tarea de buscar la porción del libro que leyó Christopher Perry en las lecciones, en la lección 6 particularmente, el libro de Charles Dickens, que se podría traducir como Tiempos difíciles, si no me equivoco, creo que ese es el título en español. No sé, ¿alguno de ustedes leyó en español la porción que él leyó del capítulo 2 de ese libro, hermanos? ¿Alguien? ¿No? Creo que para mí fue muy revelador, hermanos, cuando él lee esta porción, porque nos muestra el contraste de lo que es contrario a la enseñanza litúrgica y a la enseñanza que busca realmente cultivar virtudes en los estudiantes, ¿no? Fue para mí muy, muy interesante el contraste que presenta Dickens en ese sentido. Entonces, por aquí yo encontré el Kindle, descargué ahorita nada más una muestra, pero en la muestra viene el capítulo 2 que leyó Perrin. Entonces, quisiera compartir con ustedes la lectura de lo que Perrin mismo leyó en la lección 6, hermanos, para que de ahí podamos seguir hablando acerca de lo que es este principio pedagógico, hermanos. Y dice así la lectura, hermanos. Thomas Gradgrind, sí, señor, un hombre de realidades, un hombre de hechos y de números, un hombre que arranca del principio de que 2 y 2 son 4, y nada más que 4, y al que no se le puede hablar de que consienta que alguna vez sean algo más. Thomas Gradgrind, sí, señor. Un Tomás de arriba abajo, este Tomás Gradgrind. Un señor con la regla, la balanza y la tabla de multiplicar siempre en el bolsillo. Dispuesto a pesar y medir en todo momento cualquier partícula de la naturaleza humana para deciros con exactitud a cuánto equivale. Un hombre reducido a números, un caso de pura aritmética. Podríais quizá abrigar la esperanza de introducir una idea fantástica cualquiera en la cabeza de
Jorge Gradgrind, de Augusto Gradgrind, de Juan Gradgrind o de José Gradgrind. Personas imaginarias e irreales, todas ellas. Pero en la cabeza de Thomas Gradgrind, jamás. El señor Gradgrind se representaba a sí mismo mentalmente en estos términos, ya fuese en el círculo privado de sus relaciones o ante el público en general. En estos términos, indefectiblemente, sustituyendo la palabra señor por las de muchachos y muchachas, presentó ahora a Thomas Gradgrind, a todos aquellos jarritos que iban a ser llenados hasta más no poder con realidades. La verdad es que al mirarlos con seriedad centelleante desde las ventanas del sótano a que más arriba nos hemos referido, daban al señor Gradgrind la impresión de una especie de cañón atiborrado hasta la boca de realidades y dispuesto a barrer de una descarga a todos los pequeños jarritos lejos de las regiones de la niñez. Daba la impresión también de un aparato galvanizador cargado con un horrendo sustituto mecánico, del que había que proveer a las tiernas imaginaciones juveniles que iban a ser aniquiladas. Niña número 20, voció el señor Gradgrind, apuntando rígidamente con su rígido índice. No conozco a esta niña. ¿Quién es esta niña? Ceci Hoop, señor, contestó la niña número 20, poniéndose colorada, levantándose del asiento y haciendo una reverencia. Ceci no es ningún nombre, exclamó el señor Gradgrind. No digas a nadie que te llamas Ceci. Di que te llamas Cecilia. Es papá quien me llama Ceci, señor, contestó la muchacha con voz temblona repitiendo su reverencia. No tiene por qué llamarte así, dijo el señor Gradgrind. Díselo que no debe llamarte así. Veamos, Cecilia Hoop. ¿Qué es tu padre? Se dedica a eso que llaman equitación, señor. A eso es a lo que se dedica. El señor Gradgrind frunció el ceño e hizo ademán con la mano de rechazar aquella censurable profesión. No queremos saber aquí nada de eso. No nos hables aquí de semejante cosa. Supongo que lo que tu padre hace es domar caballos, ¿no es eso? Eso es, señor. Siempre que tienen caballos que domar, los doman en la pista, señor. No debes hablarnos aquí de la pista. Bien, veamos, pues. Di que tu padre es domador de caballos. Supongo que también los curará cuando están enfermos, ¿no es así? Claro que sí, señor. Perfectamente. Entonces tu padre es veterinario y domador. Dame la definición de lo que es un caballo. Ceci Hoop se queda asustadísima ante semejante pregunta. La niña número 20 no es capaz de dar la definición de lo que es un caballo, exclama el señor Gradgrind para que se enteren todos los pequeños jarritos. La niña número 20 está llena de hechos con referencia a uno de los animales más conocidos. Veamos la definición que nos da un muchacho de lo que es el caballo. Tú mismo, Bitzer. El índice rígido, moviéndose de un lado al otro, cayó súbitamente sobre Bitzer, quizá porque estaba sentado dentro del mismo haz de sol que, penetrando por una de las ventanas de cristales desnudos de aquella sala fuertemente enjalbegada, iluminaba a Ceci. Los niños y las muchachas estaban sentados en plano inclinado y divididos en dos masas compactas por un estrecho pasillo que corría por el centro. Ceci, que ocupaba un extremo de la fila en el lado donde daba el sol, recibía el principio del haz luminoso del que Bitzer, situado en la extremidad de una fila de la otra división y algunos escalones más abajo, recibía el final. Pero mientras que la niña tenía los ojos y los cabellos tan negros que resultaban, al reflejar los rayos del sol, de una tonalidad más intensa y de un brillo mayor, el muchacho tenía los ojos y los cabellos tan descoloridos que aquellos mismos rayos de sol parecían despojar a los unos y a los otros del poquísimo color que tenían. Sus ojos no habrían parecido tales ojos a no ser por las cortas pestañas que los dibujaban, formando contraste con las dos manchas de color menos fuerte. Sus cabellos, muy cortos, podrían tomarse como simple prolongación de las amarillentas pecas de su frente y de su rostro. Tenía la piel tan lastimosamente desprovista de su color natural que daba la impresión de que, si se le diese un corte, sangraría blanco. Bitzer, preguntó Thomas Gradgrind, veamos tu definición del caballo. Cuadrúpedo, herbívoro, 40 dientes, a saber, 24 molares, 4 colmillos, 12 incisivos, muda el pelo durante la primavera. En las regiones pantanosas muda también los cascos. Tiene los cascos duros, pero es preciso calzarlos con herraduras. Se conoce su edad por ciertas señales en la boca. Esto y mucho más dijo Bitzer. Niña número 20, voció el señor Gradgrind. Ya sabes ahora lo que es un caballo. Creo que podemos leer hasta ahí, hermanos. Creo que leyó un poco más el verdadero, el hermano, el doctor Perry.
pero podemos leer hasta ahí, hermanos. ¿Escucharon ustedes esa porción de la lectura, hermanos, en la lección número 6? ¿Qué nos hace pensar esta porción? ¿Qué les transmitió a ustedes respecto a lo que estaba enseñando? Y si no lo habían escuchado, hermanos, bueno, ya leímos esta parte. O si no entendieron algo del diálogo que expresó, porque esta lección ya no tiene subtítulos en inglés, entonces está todo en inglés. De repente quizá podrían haberse quedado por ahí un poco confundidos con lo que estaba narrando. Pero ¿qué nos transmite, hermanos? ¿Qué les transmite esta escena o esta parte de este libro de Charles Dickens a ustedes? ¿Qué les hace ver? O sea, aquí Perrin está mostrándonos un contraste, hermanos, con todo lo que él manejó en cuanto a la lección 6, hablando acerca de las liturgias y la necesidad de estas y la importancia de estas en la educación, en la enseñanza, y cómo es que estas infunden o producen virtud en los estudiantes, hermanos. ¿Qué podemos dialogar acerca de esto, hermanos? Quiero que participemos todos en cuanto a esta pequeña escena que se nos presenta en este libro, hermanos. ¿Quién quiere participar? Hermana Paloma. Buenas noches, hermanos. Bueno, me acuerdo que Perrin hace un comentario sobre que podemos caer en eso si solamente nos dedicamos a hacer como a dar puros datos duros, ¿no? En nuestras enseñanzas, o sea, solamente querer que nuestros niños aprendan datos y se memoricen como hechos y los digan así como de solamente de memoria, pero sin profundizarlo, sin que eso les crea en ellos así como una sensación, algo que los apropie, algo que pues sí, que los emocione al hablar de un caballo, ¿no? O sea, cuando yo creo que si a la niña le hubieran preguntado del caballo, que le conocía el caballo, digo, no he leído lo que sigue de la historia, pero yo creo que si ella pudiera hablar de un caballo, a lo mejor hablaría diferente del caballo, ¿no? Que este niño que solamente había aprendido en un aula, pues números y datos secos, ¿no? Entonces, como que nos invita Perrin a no caer en ese extremo, sino que complementarlo, ¿no? O sea, no quiere decir que no les demos los datos duros, que no les demos este tipo de números, pero debemos de despertar en ellos pues ese amor por el conocimiento, ese anhelo por saber más, porque sea suya lo que dicen, lo que saben. Sí, hermanos, exactamente. Gracias, hermana. Qué miedo tener un maestro así, hermanos, ¿no? O sea, qué terrible estar sentado en un aula con un profesor de este tipo que solamente nos ve como jarritos, dice ahí Dickens. Jarritos se refiere a los niños, simplemente para llenarlos o atiborrarlos de cierta información que no hace sentido, ¿no? O sea, de pronto que no nos transmite algo, que no impacta nuestros corazones. Fue lo que a mí se me hizo muy revelador, me ayudó bastante cuando él lee esta porción de este libro, ¿no? Y como que me fue más gráfico que lo hiciera de esta manera en esta ocasión, al leer esta escena, al imaginarnos esa escena, la niña temblorosa, la número 20 le llama, ¿no? Y luego, ¿cómo te llamas? Ceci. No, no eres Ceci, eres Cecilia, ¿no? O sea, el despojando de todo lo que es realmente bello en cuanto a la enseñanza, haciéndola frívola, haciéndola mecánica. Y eso es precisamente lo que en la lección 6 se nos busca transmitir en cuanto al aprendizaje corporal, hablando de su aspecto litúrgico. La semana pasada hablamos, hermanos, de que el aprendizaje corporal tenía, al menos entendíamos juntos, dos implicaciones, ¿no? Uno nos mostraba la importancia del contexto que se ofrece para que los niños estudien, ¿no? Y hablábamos de la necesidad de propiciar un lugar agradable, ¿no? que invite al estudio, ¿no? Y decíamos, para tranquilidad de todos nosotros, que gracias a Dios en casa, digámoslo así, tenemos
un ambiente propicio, ¿no? Que Perrin señalaba particularmente a las aulas de las escuelas en las que nosotros, estoy seguro todos, fuimos educados, ¿no? Aulas que realmente no invitan al estudio, parecen más un reclusorio, un lugar en donde simplemente no hay ese atractivo, ¿no? Pero nuestros hogares tienen esa ventaja ya cuando estamos educando a nuestros hijos en nuestras propias casas, entonces ya tenemos cierta ventaja. Simplemente es procurar considerar este aspecto como importante y buscar, en la medida de nuestros recursos, hacerlo un poco más propicio todavía, ¿no? Proporcionando ciertos elementos que puedan invitar al estudio a nuestros hijos y a nosotros mismos. Y el otro aspecto al que llegábamos la semana pasada tiene que ver con la importancia de no solamente entender que nuestros hijos son mentes a las cuales hay que instruir intelectualmente hablando, pero que también consideremos el aspecto corporal, ¿no? Debido a que fuimos creados de esta manera, somos hay un aspecto material y un inmaterial en nosotros, entonces no solamente se trata de enfocarnos en el ámbito, en el aspecto intelectual, pero también en el físico, poner algo de actividad, de ejercicio, para que nuestros hijos puedan también aprender a usar su cuerpo en un sentido, ¿no? Entonces, esos dos elementos son los que veíamos, y el hermano Paco la semana pasada mencionó el aspecto litúrgico que hoy se ve de manera particular en la lección 6, ¿no? Ahora, entonces entendemos que ahora el aprendizaje corporal no se enfoca solamente en el contexto con el que podemos embellecer nuestro lugar de estudio, el aspecto de ocuparnos también de algo de nuestro físico, pero la liturgia, ¿no? La forma en la que impartimos la enseñanza, la forma en la que educamos, la forma en la que guiamos nuestras enseñanzas con nuestros hijos, eso es parte del aprendizaje corporal, ¿sí, hermanos? Y todo eso va a impactar y va a influir en sus afectos. Todo esto va a generar, decía en la lección, o producir virtud en nuestros hijos, en los estudiantes. Y de hecho es una de las preguntas de meditación que se hace. ¿Qué relación existe entre la liturgia y el cultivo de las virtudes, ¿no? Hermano Paco o hermana Ida, adelante. Bueno, yo nada más mencionar una ironía, ¿no? Que ella sí conocía a los caballos, no tenía una definición, pero ella sí los conocía, y el otro niño pues tenía una definición y cumplió con la palomita en el test, pero pues no los conocía, irónicamente. Sí, hermano, exactamente. Y eso nos ayuda a seguir viendo, ¿no? El contraste y el énfasis que tiene, o el propósito que tiene el aprender nosotros la importancia del aspecto litúrgico dentro de nuestra enseñanza para con nuestros hijos. Cultivar en ellos virtud más que un mero conocimiento vacío, vano, ¿no? Qué diferente sería si la niña, como dijo el hermano, seguramente pudo haber descrito de una manera muy particular a un caballo, ¿no? Y de hecho hasta poética, ¿no? Y es precisamente de lo que comienza a hablar Perrin en la lección, la importancia de introducir estos elementos litúrgicos, ¿no? Como la poesía, el hacer uso de las historias, el hacer uso de la narración, todo esto, la literatura, ¿no? Son formas a través de las cuales podemos realmente dar conocimiento a nuestros hijos de manera profunda, ¿no? A nuestros estudiantes, vamos a decir estudiantes, ¿no? En nuestro caso son nuestros hijos particularmente, pero pues esto aplica Nuestros jarritos, hermano. nuestros jarritos, exactamente, hermano Carlos, para poder instruir a nuestros jarritos de manera adecuada, ¿no? Cultivar los afectos correctos. Y Perry menciona que la poesía es uno de esos elementos que se pueden emplear, que se pueden usar de manera eficiente para este fin. Entonces, estos son algunos de los aspectos que mencionan en esta lección, hermanos. No sé, ¿qué podemos compartir, hermanos? ¿Qué quieren ustedes compartir al respecto? ¿Es importante o no es importante la liturgia? ¿Tenemos o no tenemos una liturgia en un sentido? Él explicaba que
en un sentido, tenemos liturgia para todo, ¿no? Es decir, para comer tenemos una liturgia, ¿no? Para alimentarnos, en el sentido de que desayuno, comida y cena. Algunos hacen hasta 4 o 5 tal vez al día, ¿no? O 6, no lo sé. Pero hay una cierta liturgia. Decía él también, la creación también tiene su liturgia, ¿no? El amanecer, el atardecer, hay una liturgia, ¿no? Nuestra vida, nuestra existencia tiene en un sentido una liturgia, nacemos, crecemos, morimos. Todos estos aspectos de nuestra existencia, entonces, están rodeados de liturgia, ¿no? El año, las estaciones del año en un sentido conforman una liturgia. Entonces, nosotros en nuestra enseñanza tenemos una liturgia, lo hayamos visto o no lo hayamos visto en un sentido, ¿no? Lo importante es poder implementar esos aspectos que van a ayudarnos a producir en nuestros hijos un verdadero amor por aquello que es digno de ser amado. Déjeme ver cuáles son las preguntas que teníamos para el día de hoy aquí. Bueno, esta es una de las preguntas que estoy formulando yo ahorita sin quererlo. ¿Empleamos entonces una liturgia de la enseñanza? ¿Seamos o no conscientes de ello? ¿Sí o no, hermanos? ¿Qué piensan ustedes al respecto? Hermano, Sí, hermano. en todo este momento he estado siendo confrontado por mi mala práctica. Porque, digo, creo que en ese punto es donde, pues, necesitamos corregir. Bueno, yo en mi caso, necesito corregir mucho eso, ¿no? Y ahorita, escuchando la historia y viendo todo esto, digo, sí tengo mis jarritos. Por ejemplo, al niño más grande que nomás, en ocasiones hemos caído en la situación de, pues nomás estudia, 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 pero sin llevar algo, pues, corporal, ¿no? Algo que, pues, que se quede en su mente, algo que se quede en su vida, que lo lleve a amar, ¿no? La sabiduría y el conocimiento. Mm. Pero entonces es ahí donde digo, ¿cómo empezar? ¿Cómo empezar, no? La semana pasada hablamos de de que habíamos encontrado un buen material de matemáticas, pero hay aspectos que dice que se pueden pensar, ¿no? ¿Cómo lo demuestro en el niño? ¿Cómo hago que él se apropie de eso y pueda llevarlo a su ser? A ver, quizá te quieren contestar, hermano. El Sí. hermano de iPhone, adelante. Soy yo, hermano, perdón. Ah, Sí, es que no me podía conectar y ya lo pude lograr con el iPhone. ok, hermano. Respecto a la liturgia, hermano, a mí siempre que me llega esa palabra a la mente no puedo evitar pensar en cuestiones religiosas, en cuestiones de culto público. Y quiero hacer algunas reflexiones de esto. O sea, nosotros estamos como protestantes, como bautistas reformados, tenemos una liturgia muy minimalista, o sea, donde todo gira en torno a la predicación de la palabra. Sin embargo, si exploramos otras manifestaciones tradicionales del cristianismo, pues vemos liturgias muy complejas, o sea, liturgias que apelan a los 5 sentidos, desde el momento en el que hay incienso, en que hay velas, en que hay imágenes, etcétera. No lo digo como algo positivo o negativo, simplemente digo que existe. Quiero pensar que nuestra liturgia educativa puede estar también sesgada un poco por nuestra liturgia religiosa en este caso. Quizás no somos muy dados a presentar material visual, quizás no somos muy dados a presentar ciertas actividades corporales, etcétera, pero sería una buena opción empezar a explorarlas porque se puede lograr. Y respondiendo un poco a lo que dice el hermano Charlie, yo me quedé impactado cuando el doctor Perrin empezó a leer la porción de Dickens, justamente por algo muy, muy simple, pero que se percibió en un momento, ¿no? O sea, el momento en el que el doctor Perrin empieza a entonar correctamente una lectura,
a diferencia de estar dando pues como un monólogo de información. Yo creo que una forma en la que incluso en la iglesia o sea, en la iglesia protestante en el tiempo de, por ejemplo, de Whitefield, una forma en la que se daba esa transmisión de información de manera impactante era precisamente cuidar y darle énfasis al lenguaje. Se dice que en esa época, por ejemplo, los predicadores leían, o sea, tenían así su escrito y lo leían con voz plana, ¿no? Entonces Whitefield fue uno de los primeros en innovar precisamente el tipo de predicación, utilizando entonaciones, utilizando frases contundentes, levantaba la voz, gritaba, hacía cosas más teatrales. Y yo creo que parte de nuestra liturgia educativa podría empezar con eso, ¿no? Como ya no te estoy transmitiendo información nada más, no estoy leyéndote un texto plano, te estoy hablando de, no sé, de X disciplina, pero yo mismo me emociono por hablarte de ella. Y así el mismo niño se va dando cuenta, como, oye, pues es que estoy ante algo que mi educador, mi tutor, mi papá, no sé quién, tiene esa carga emocional que me transmite no solamente información pura y dura, sino también algo que me llega al alma, ¿no? Yo creo que desde ahí podríamos empezar, muy sencillo, simplemente cómo decimos lo mismo que podíamos haber dicho leyendo planamente, al menos cambiarle un poquito la entonación en algunas cosas, creo que puede tener un gran impacto del que a veces ni siquiera nos damos cuenta. Exacto, hermano. Sí, sí, creo que no se trata de hacer cosas tan complejas, hermanos. Digo, conforme yo voy viendo las lecciones, veo cada vez cuán sencillo es la educación clásica en un sentido. Lo que necesitamos es impregnarnos de todo lo que es la filosofía paulatinamente, ¿no? Sí, hermanos, yo creo que respondiendo una vez más a la inquietud del hermano Carlos también, ¿qué podemos hacer? O sea, hablando ya del aspecto práctico, estudiamos ya lo que es el aprendizaje corporal, hablando de la liturgia. Entonces, creo que eso que dice el hermano Josué es importante porque hay una relación, decía Perrin también, entre lo que es nuestra liturgia religiosa y la liturgia que empleamos o aplicamos en nuestras enseñanzas. El simple hecho de poder usar poemas, historias, pero leérselos, narrarlos de una manera, ¿cuál fue la palabra que usaste, hermano Josué? Plana, ¿no? Sino una manera viva, una manera realmente en la que podamos estar transmitiendo que no se trata solo de mera información, sino esas historias que cobren vida en nuestros corazones y transmitírselas a nuestros hijos al mismo tiempo. Personalmente creo yo, hermano Carlos, que es una forma en la que estamos empleando esto, o podemos emplear esto. No sé si todos los que están ahorita en la sesión lo están haciendo, los que ya están educando niños, pero yo procuro todos los días leer un poco con mis hijos, y la forma en la que leemos es en voz alta y tratando de transmitirles, impactar sus corazones, ¿no? Ahora, la lectura es parte de la liturgia en un sentido, ¿no? La liturgia, creo yo, tiene que ver también con un aspecto del orden que estableces, de la forma en la que das la educación en tu casa, porque al final hablaba de la oración, de comenzar a estudiar agradeciendo al Señor, alabando a Dios, y posteriormente seguías con algún tipo de lectura. O sea, creo que la liturgia en un sentido muy amplio es la forma en la que tú vas a establecer el orden de enseñar en tu casa, con tus hijos, pero esto implica ciertos elementos también como los que mencionaba el hermano Josué, de el usar poemas, como mencionó Perrin en la lección, usar historias, usar narraciones, ¿no? Usar la literatura, los libros, porque incluso hay un momento en el que habla acerca del poder discernir, y voy a pasarles ahorita el link de donde Perrin toma acerca de Basilio, las recomendaciones que él daba para leer a los griegos en su momento, a los jóvenes de su época, les daba ciertas recomendaciones para leer a los griegos, y hay una porción que también copié y pegué y traduje al español, donde habla acerca de la alegoría de las abejas, de cómo es que las abejas discriminan, ¿no? O disciernen en un sentido
lo que van a tomar de cada flor, de qué tipo de flor, y de la misma manera nosotros también aplicamos todo esto dentro de nuestra liturgia. Pero creo que es de lo que estaba, o sea, hay muchas implicaciones y aplicaciones, ¿no? De una manera muy, muy general, creo yo, este aspecto litúrgico. Hermano Paco puso algo de eso, ¿verdad, hermano? ¿Quieres tú comentar algo de esto, hermano? Ahorita estoy viendo que pusiste un mensaje. Hermano, sí, perdón. Es que estamos en el celular y es un poco extraño y no sé. Quería comentar, hermano, al menos yo lo he concebido de esta manera. La parte de la liturgia es el orden que tú llevas, el orden que llevas como para estudiar. Es decir, cómo comienza, cómo termina, qué va primero, qué va después, y en eso creo que cada uno debe o implica qué prioridades tengo. Por ejemplo, si comienzo con una oración, con un versículo, con un salmo, mi parte de la clase, ya estoy dando un mensaje. Si todos los días yo le comunico a mi estudiante que estoy comenzando mi tiempo de estudio, pidiendo gracia, dando gracias, no nada más estoy diciendo que lo que va a estudiar es lo importante, sino que todo está bajo la mano soberana de Dios, que es necesario que Él ponga sus ojos en Dios primero y que Él nos va a ayudar. Entonces, creo que hay una diferencia entre esta cuestión de poner cierto orden en después cuál va a ser mi primer materia, después la segunda y cosas así. Obviamente también, si primero comienzo después de mi oración, después de un salmo, después de alguna porción bíblica, si comienzo con una lectura o un poema, le estamos también transmitiendo a los estudiantes qué es importante, cuál es lo primordial, qué es lo que necesitamos, meditar primero. Creo que esa es como el énfasis en la cuestión de la liturgia. Y lo vivimos todos, como decía el hermano Josué, en nuestras iglesias. También nos da un sentido de seguridad de qué va a seguir. Y a los niños, ¿por qué forma virtud una liturgia? Porque estás formando un hábito, estás dando prioridad y estás mostrando cómo debe de hacerse las cosas para llegar a un término. Entonces, creo que es esa parte, el énfasis de la liturgia. Y otra parte, que creo que vamos a ver más adelante, es que incluyo en esa liturgia que puede haber mucha lectura, mucho poema, que también nos habla de virtud, que nos habla de estas imágenes literarias que ayudan a que el estudiante pueda discernir lo bueno, lo bello, lo verdadero, ¿no? Pero esto creo que desarrolla más el asombro y como le dice él, y la curiosidad del estudiante. O sea, ya lo que voy a poner dentro de mi liturgia. Y decía el hermano Carlos, ¿cómo comenzar? Creo que definiendo las prioridades. ¿Qué es lo que se quiere trabajar con este estudiante? ¿Qué es lo que es necesario que él abra sus ojos a lo primordial? O sea, empieza tu día de clase como si estuvieras en la iglesia, orando, convocando tu propio corazón a que Dios habla tu mente, tus ojos al conocimiento que Él mismo ya te ofrece. Eso creo que es lo principal. Y después, obviamente, pues te acercas a tus matemáticas, a tu gramática o a lo que vayas a acercarte, o a tu lectura de otra manera, teniendo ya cierto orden. Y termina igual. No es muy difícil concebirlo teóricamente. Es difícil, creo, en la práctica porque no estamos acostumbrados a tener este orden y tenemos la tendencia a olvidarlo. Entonces, yo creo que podría recomendar escribirlo, definir las prioridades, escribirlo y tenerlo presente siempre visualmente y seguir. Depende mucho del estudiante, de la edad del estudiante. Si tenemos niños, pues ya como Matías, en este caso, pues él sí creo que sí podría visualmente tener ya su rutina.
y eso le va a ayudar a avanzar. Y los elementos pues ya dependen de cada estudiante, ¿no? Este era mi comentario, hermano. Ok, hermana Fer. Hola, de hecho ahora con lo que estaba diciendo ella me acordé que a la hora de estar viendo los videos, pues yo asistí a la escuela hasta cuarto de primaria y en la escuela en la que estábamos tenían más o menos, siempre las semanas empezaba el lunes en la capilla, y nos daban unas hojitas que tenían unos versículos que supone que los teníamos como que leer, una canción como de niños, como de cosas porque era una escuela cristiana, como de cosas de la Biblia, algo así, como infantil, pues éramos niños. Y sí, y entonces el lunes había como tipo devocional en la capilla y todos los demás días en la clase se repetía, o sea, se leían los mismos versículos, eran como 5, los mismos versículos y la misma cancioncita, y era como que una rutina que se hacía pues todas las semanas, y cada semana se cambiaban los versículos y la cancioncita. Y como ahora escuchando todo lo de Perry, como que me llegó el recuerdo y dije, mira, esto que hacíamos no estaba tan mal. Sí, Es sí, todo. hermana. Sí, hermana, gracias. A ver, Hermana, entonces, adelante, hermana. discúlpame, no sé si ya hemos visto en algún momento una recomendación que creo que hace el hermano, bueno, Christopher Perina, o no sé si alguien más, pero comenzar el tiempo de estudio con la oración del estudiante de Tomás de Aquino. Lo Es mencionó, una oración, sí, ¿verdad? pero en otras Eso, lecciones. ajá, entonces puede ayudar a enfocar a los mayorcitos en qué están buscando cuando están estudiando. Pues, nada más, hermano, gracias. Sí, ok, hermano. A ver, entonces creo que ya vamos teniendo más claridad, ¿no? Con lo que comentó la hermana Ida, lo que comentaba el hermano Josué, el ejemplo que da la hermana Fer. Vamos a ver si tenemos claro entonces, hermanos. Vimos esta lección número 6, habla acerca del aprendizaje corporal, el aspecto litúrgico. Entonces podemos entender, a la luz de la definición, una vez más la definición que tenemos, dice, la liturgia son prácticas corporales que cultivan en nosotros un cierto amor por algo, ¿no? Esas son las liturgias en la definición que ofrece Perrin en los outline. Liturgias entonces van a establecer un cierto orden, ¿no? En nuestra enseñanza, en nuestra educación. En el día a día, y aún creo yo, hermanas y hermanos, y si no lo estoy entendiendo bien ese aspecto, también en cada materia, digámoslo así, en particular que estudiemos, ¿no? Digo, por algo también mencionaba la lectio divina, ¿no? Y daba el ejemplo de cómo debemos hacer las cosas. Por eso es que creo que la liturgia en un sentido muy general sí tiene que ver, yo desde mi perspectiva sí lo estoy entendiendo, con esa rutina, digámoslo así. Quizá la palabra nos suena un tanto fría, no es la palabra más bella que pudiéramos encontrar digo, la palabra es liturgia, ¿no? Pero para tratar de entenderlo, esa rutina que vamos a establecer en casa, cómo comenzamos nuestro día, cómo comenzamos el estudio con nuestros hijos, si vamos a orar, si vamos a cantar, si vamos a entonar algún salmo, si vamos a disponer así ya nuestro corazón, vamos a memorizar la oración de Aquino para decir lo que él pedía al Señor, que le diera esa capacidad para estudiar, para retener, para aprender, para vivirlo, para su gloria. Entonces, eso es una liturgia, ¿no? Lo que estamos formando, lo que estamos estableciendo en el día a día con nuestros hijos, el cómo lo vamos a hacer en cada hogar, pues ya esto es particular, ¿no? Así como cada iglesia local, digámoslo así, tiene su propia liturgia, cada hogar adoptará su propia liturgia, ¿no? Y esta liturgia, como dijo la hermana Ida, eso me ayudó también ahorita que lo comentaste, hermana, genera virtud porque crea hábitos, ¿no? Hábitos que son importantes en los estudiantes. Pero yo también entiendo que en cada una de esas asignaturas que estudiamos tenemos una liturgia en particular, ¿no? Y es ahí donde entra el elemento que mencionaba el hermano Josué.
¿Cómo vamos a leer? ¿Cómo va a leer nuestro hijo? ¿Cómo le vamos a leer nosotros? La forma en la que lo hacemos creo que también implica cierta liturgia, ¿no? Y es ahí donde yo creo que, aunque en un elemento muy particular, pero es donde se involucra el aspecto de la lectio divina que mencionaba Perrin. No se trata solamente de poner a leer algo, sino aquí están los pasos de la lectio divina, la lectura sagrada, que es, en primer lugar, lectio, la lectura, una lectura lenta, comprometida, leer una vez y volver a leer, lectura poética, no sé, meditatio. No solamente se trata de que lean algo, sino que lo mediten, ¿no? Que puedan empezar a pensar en las conexiones que hay, luego la contemplatio, la contemplación, que ya implica un paso más allá de poder o procurar ver la gloria de Dios incluso, o algún aspecto de la gloria de Dios por medio de una verdad, de algo bello, de algo digno que estamos entendiendo, y luego oratio, el rezar. Esto es como un proceso que seguían los antiguos para las escrituras, para ir a la palabra de Dios, pero que en un sentido se puede replicar con otras áreas de estudio, ¿no? Haciendo alusión a eso, hermanos, y a todo lo que comenta Perrin en la lección 6, hablando de la historia, del discernir la literatura, del discriminar, de todos estos aspectos, yo creo que la liturgia también se aplica en esos aspectos particulares de cada una de las asignaturas que vamos a estudiar o que estudian nuestros pequeños. Entonces, no sé si estamos en esa idea, o hay algo que yo estoy entendiendo mal tal vez, hermano. No sé, hermano Paco, hermana Ida. Perdón, hermano. No, yo creo que sí, hermano. Creo que tenemos que acercarnos a cada materia también con una disposición, ¿no? Específica, y eso va a enriquecerla o va a cerrar a nuestro estudiante, en este caso la lectura, ¿no? Creo que también, hermano, estamos hablando de cuando hacemos una liturgia, también, si Dios mismo, siendo Él tan sabio, organizó la creación, como comentabas, las estaciones, por ejemplo, eso, por ciclos, eso nos ayuda muchísimo a prepararnos para el invierno, para el verano, o sea, eso también es una ventaja que tenemos cuando ya establecimos una liturgia. Ayudamos al estudiante a que esté listo, más perceptivo, ya sabe que va a seguir y lo puede recibir mejor. Y qué bueno, hermano, el hecho de llegar a la profundidad de ya los elementos de ya sea mi aritmética o sea mi álgebra, de verlos más vivos, pues más del lado contemplativo. Creo que no otra vez estos dos principios no se pelean, o sea, el hecho de tener una liturgia no quiere decir que tenga que ser, bueno, yo he aprendido esa parte, hermano. Antes mi rutina era demasiado rígida, es decir, ponía horarios, ¿no? De tal hora a tal hora esto, de tal hora a tal hora. Entonces, el tener un ritmo o una liturgia no significa eso, significa que ya vemos qué sigue, qué es primero y qué es después. Entonces puedo adentrarme, si tengo, por ejemplo, al principio una hermosa y buena lectura en la cual me estoy deleitando con mi estudiante, pues, o sea, tenemos que tomar oportunidad para estar ahí el tiempo necesario para disfrutarla, contemplarla, hacerla nuestra, ¿no? Y digo, llega un momento clímax y llega un momento final de ese punto, pero ya sé qué voy a hacer después. No creo que no debemos caer en el hecho de decir, tener una liturgia significa que voy a acortar los, o sea, momentos y ser rígido, ¿no? En eso, sino que vamos avanzando. Y aparte sabemos que hay eventos que nos pueden distraer, un día no es igual que otro, en ese sentido. Entonces, la liturgia nos va a ayudar al siguiente día a recuperar lo que tal vez nos atrasamos. No necesariamente verlo como que no lo cumplí hoy. Creo que es algo, debe ser algo más suave cuando empleamos
la parte de la liturgia o la parte del ritmo del día, no es una agenda, es un ritmo, es una manera de ir llevando un avance y preparando a los estudiantes que sigue y de introducirlo a lo rico del conocimiento, ¿no? Como decías. Nada más, hermano. ¿Tú dirías, hermana, entonces, o hermanos, que la liturgia no implica que la enseñanza se vuelva algo mecánico, ¿no? Sino todo lo contrario. Si la estamos aplicando bien, debe de convertirse precisamente en algo vivo, en algo que va a producir virtud en los corazones de nuestros hijos y nos va a llevar a ese punto clímax que mencionaba la hermana, la contemplación, ¿no? Es así como lo podríamos resumir, hermanos, entonces, a la luz de lo que... ¿Quién menciona aquí algo? Mencionaba también sobre el gusto verdadero por Shakespeare, o fingir que nos gusta, pero que se puede enseñar a leerlo para poder disfrutarlo y entenderlo. Sí, hermanos. Entonces, ¿sí están de acuerdo con esa parte final, hermanos? La liturgia, lejos de convertir algo en... Digo, existe ese riesgo. Ahorita que están todos compartiendo, la hermana, el hermano Josué, la hermana Fer, creo que para eso sirven estas sesiones, hermanos. A mí ya voy digiriendo algunas cosas. Nunca es lo mismo yo estudiarlo simplemente solo, ¿no? Y después poder comentarlo, escucharlos a ustedes me ayuda y creo que nos retroalimentamos. Entonces creo que ahora ya me hace más clic de por qué Perrin comienza a meter ciertos elementos de la poesía, de todo esto, para poner esa balanza, ¿no? La liturgia no implica, porque podríamos caer en el extremo, pensar en liturgia o aplicar una liturgia de manera rígida, pues nos lleva a simplemente comenzar a hacer las cosas de manera mecánica, ¿no? Pero necesitamos entender que todo esto va de la mano con lo que ya hemos estado estudiando y con lo que seguiremos estudiando. Si el propósito de la liturgia es producir virtud, el aspecto que él introduce acerca de la poesía, la historia, la literatura como elementos que se van a usar, nos ayuda a poner esa balanza para evitar caer en algo simplemente rígido, hermanos. Bien, hermanos. ¿Alguien quiere comentar algo más respecto a esto? ¿Tienen dudas, preguntas, inquietudes? Quizá muchas, no lo sé. Sino para hablar brevemente de los cantos. Hermano Carlos. No, solo que se me hizo curioso lo que mencionaba, ¿no? De volver, de no olvidarnos de que en la liturgia que tengamos, olvidarnos o perdernos, ¿no? En el encanto, que algo nos hubiese cautivado, sino que volver a una liturgia como a tener ese cuidado y no descuidar, ¿no? Creo que es algo importante porque podríamos caer en el error de decir, pues ya me fui, ya vimos todo el día poesía y nos encantó. Sí, hermano. Hermano Jonathan, hermana Gaby. ¿Quién está detrás? Buenas noches, hermano. Creo que ese ejemplo que dice el hermano Charlie es muy análogo, como a veces se lleva la liturgia o falta de liturgia en algunas iglesias pentecostales, en las que a mí me tocó estar en algunos lugares en los que de repente la alabanza estaba muy buena, muy espiritual, y todo el culto se iba en alabanza. O sea, eran 2 horas y media de pura música, canción tras canción tras canción. Lo que sí nunca se omitía era la ofrenda y los diezmos, eso sí siempre estaba. Pero creo que en los contextos en los que están nuestras iglesias locales ahora con un entendimiento más sabio, creo que es muy buena esa analogía para entender cómo debemos conducir nuestro día a día. En el caso de nosotros tenemos 4 niños que tienen un material diferente, que tienen tareas diferentes, pero creo que eso es algo que nos puede ayudar mucho para poder mantener el orden, para no volvernos locos dentro de tanta complejidad y no descuidar lo que debemos, lo que es importante. Perfecto, hermano. Muchas gracias por ese apunte. Bien, hermanos, pues bueno, espero que, hermana Mariana. Sí, hermano, pues nada más hacer un comentario rápido. Pues ahora por la situación por la que pasamos como iglesia acá en Ciudad de México,
Pues sí, fue una ocasión triste al principio, pero después yo creo que todos hemos entendido igual de las iglesias locales, pues que esto el Señor lo permitió para que nos diéramos cuenta, pues de ciertos aspectos que pues sí teníamos que cambiar dentro de, pues sí, como cada miembro de la iglesia, pues ahora sí que todos como un solo cuerpo, pero pues también se han hecho algunos cambios pues dentro de la liturgia, pues para que pensando en las personas que pues que llegan un poco más tarde o los mismos miembros, ¿no? Pues para que todos podamos ser partícipes. Puedo poner un ejemplo, el cambio del tiempo de oración que tenemos, de oración corporativa. Ahora, bueno, nosotros tenemos primero el estudio de la confesión y luego ya que hay pues mucha, bueno, ya más gente, más hermanos, entonces sí, podemos tener o compartir todos ese tiempo de oración, pues buscando que el Señor nos ayude con su gracia para poder estar más atentos, pues que ayude al hermano que va a estar predicando, los hermanos que van a estar compartiendo. Y pues es algo que hemos visto que nos ha bendecido demasiado, que nos ha beneficiado y pues eh, es un pequeño ejemplo, ¿no, hermanos? Yo creo que de toda esta situación que, digo, repito, el Señor la ha permitido para que podamos ver qué podemos cambiar, ¿no? Sí, hermana. Eso es todo. Muchas gracias, hermana. Así es. Pues bien, hermanos, vamos a seguir. Levantaron otra. Jonathan, hermano Jonathan, ¿levantaste la mano otra vez o la tenías levantada? No, hermano, se quedó Ok, levantada, ok. perdón. Vamos a tratar nada más de hablar un poco de los cantos. Digo, creo que en este tema es más sencillo en un sentido. Es algo creo que más, sí, más sencillo. Así creo que es la palabra que puedo mencionar. No lo estamos aplicando muchos, tal vez. El hermano Jonathan el otro día decía que subió un cantito por ahí para enseñar a su niña a diferenciar la izquierda de la derecha y en el grupo. Ah, digo, creo que es sencillo, pero lamentablemente, al menos en mi caso, no lo he aplicado mucho, ¿no? Y vemos cómo es que funciona realmente muchísimo el entonar cantos. Yo, por ejemplo, el alefato hebreo, me lo pude aprender con canto, ¿no? Entonces, realmente aún para los grandes ayuda mucho. Hermana Mariana. Es que me acordé, hermano, que en una de las 2 lecciones, por ahí hace la recomendación de 2 páginas en internet donde puede uno encontrar hasta lo clasifica creo que en orden alfabético o por temas más bien, de canciones que se pueden usar para aprender ciertos temas que pues ya dependiendo creo que del grado en el que estén pues los niños, se puede usar ese material. Incluso creo, bueno, esa es una página y la otra, no sé si está bien habilitada la página porque trae creo que como algún error o como, no sé si no está disponible, algo así, pero como que se pueden hacer o buscar ciertos tonos o como melodías para, mm, creo que es como para hacer cada quien pues ahora sí que como una canción y aplicarla, eh, pues ya sea como un poema, pues así como lecciones de las diferentes materias, como decíamos, ¿no? Entonces, no sé si sea bueno, aunque está ahí en la página, pero que lo pudiera ahí compartir en el grupo de WhatsApp, por si lo gustan revisar, hermano, no sé. Sí, hermana, creo que es el de songsforteaching.com. Ajá, Creo y que es hay la otra página que dices. ajá, Y otra dice folktunefinder.com. Son 2 sitios web que están en el outline y sí los sí, podemos exacto, compartir. El único lamentable, pues como siempre en inglés, ¿no? sí, exacto, sí, Están es lo en malo. inglés los cantos.
Entonces, eso es lo que tenemos que revisar, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Digo, por eso decía que es un tema sencillo, el asunto está en que nos falta mucho material. ¿Por qué cantos? Pues decía Perrin, porque funciona, simplemente, ¿no? ¿Por qué razones? Pues funciona, eso es todo, somos seres musicales, entonces la música es algo que traemos en nuestro ser, ¿no? Y nuestros hijos sobre todo, decía del grado K hasta el 6, pues van a asimilar muchas cosas con cantos, ¿no? Eso no quiere decir que los que tenemos niños más grandecitos no puedan aprender con cantos, porque aún nosotros aprendemos con cantos, ¿no? Entonces, aquí por eso quería, hermano Paco, hermana Ida, no sé si entendí mal aquella vez, o nos pueden decir o comentar por ahí qué tanto han podido ustedes medio avanzar, si me equivoqué, escuché mal, que había un hermano que les iba a poder ayudar con ese tema para ir desarrollando ciertas Sí, cancioncitas. hermano, pues estamos organizándonos, hermano, aquí en Guadalajara. Si alguno de los hermanos que están en el grupo de otras iglesias también quisieran participar, nos pueden contactar. Estamos pues llevando a cabo varios proyectos y uno de ellos tiene que ver con realizar un material. De hecho, no sé si han revisado la página de Classical You, hay un recurso donde vienen las hojas curriculares que ellos usan en el colegio Ambrose School, que viene contenido específico para cada grado. Bueno, estamos usando eso para definir los objetivos por grado y a partir de ahí vamos a requerir pues pasar de ese contenido a priorizar ese contenido para generar material musical. Y sí, por aquí los hermanos que están en el grupo de alabanza, incluyendo por acá al hermano Josué y a Paco. Guarden esto, por favor. Pues estamos, hermano, trabajando Guárdenlo. que tenemos por lo pronto, y de verdad si alguien se quiere unir al esfuerzo, lo puede contactar a mí o a Becky en este caso, Miriam, que Cali, que va a entrar con nosotros a trabajar pues sí, hay mucho que hacer, hermano, pero es una necesidad y la verdad Sí. también está muy divertido. Muy bien, hermana. Sí, hermanos, digo, Hermano. ojalá que conforme algunos de ustedes vayan encontrando canciones que crean que sean útiles para la instrucción de nuestros hijos, pues pueden compartirlas en el grupo, hermanos. Después vemos incluso si se hace también algún tipo de se me fue la palabra. Pues algún archivo que podamos compartir también en Drive, que podamos irlo alimentando con links o subir, no sé, los audios ahí en el grupo. Será algo bueno, hermanos, interesante. Dice el hermano Jonathan, sí, hay un ministerio que se llama Songs for Saplings, creo. Grabaron solamente es el catecismo, uno de los catecismos, digámoslo así, un poquito modificado. Es preguntas y respuestas para los niños, teológicas. En inglés están todo el catecismo, en español creo que nada más grabaron el aspecto de Dios y la creación. Pero igual y se los paso en el WhatsApp también, hermanos. Sí, ellos grabaron esas canciones, entonces pues iremos poco a poco, espero, hermanos, aquellos que, en mi caso, pues ya mis niños no están tan chicos, les cuesta ya más aprender con música, pero lo que yo vaya encontrando y lo que me sea útil lo voy compartiendo y espero que a su vez todos ustedes puedan hacernos partícipes de lo que vayan descubriendo, hermanos, sería de bendición, de edificación, a fin de que podamos aplicarlo en nuestras enseñanzas con nuestros hijos. Sí, por ahí, no sé si compartir esto o no. Bueno, cada quien si gusta tomarlo después o no. Hay un grupo
español, católico, pero graban unas canciones de la Biblia, parábolas, y el ritmo es pegajoso, pero las verdades y las vocecitas que hacen son muy, a mí me gustan, ¿no? Igual quizá algunos no lo sé, hermanos, pero les comparto posteriormente el nombre para que lo busquen ustedes en internet. Bueno, lo voy a buscar aquí, creo que se llama Balibán, con V los dos, Balibán. Tienen varias canciones, El hijo pródigo, La oveja perdida, el amigo inoportuno, El buen samaritano, El rico insensato. O sea, tienen varias parábolas y yo las había escuchado hace muchos años en la otra denominación donde el Señor nos salvó. Nos gustaban, pero las había olvidado por completo. Y hace poco unos hermanos me platicaron de esas y me acordé de esa música, ¿no? Pueden buscarlo ustedes en internet si les parece adecuado para ponérselos a sus hijos, pueden usarlas. Pero aún ahorita que mis hijos ya están más grandecitos, las he estado poniendo últimamente y se les empiezan a pegar las enseñanzas de las parábolas, ¿no? Y lo que puedan ustedes ir compartiendo, hermanos, y que podamos discriminar o discernir, como se nos enseñó en la lección 6. Les paso también el link en el WhatsApp del escrito de Basilio, está en inglés, pero pues ahí lo pueden ustedes revisar, de los consejos que él daba para poder leer literatura griega a los jóvenes de su época, y que es útil para nuestros días también esos consejos también, hermanos, a fin de discernir adecuadamente la enseñanza que nos imparten. Bien, hermano, no sé si alguien quiera comentar algo más al respecto. Si no, puedo parar ya la grabación y estaríamos concluyendo la próxima semana, lunes, si el Señor permite. Podemos estudiaríamos lecciones 8 y 9, hermanos. 8 y 9, si no me equivoco, son las que nos corresponden. Y pues sería todo en esta ocasión, hermanos. Muchas gracias por estar aquí presentes. Insisto, hermanos, esto es una sesión, no es una instrucción o una lección de mi parte. Gracias a Dios que cada vez van participando un poquito más, hermanos. Todos estamos aprendiendo y estudiando juntos, hermanos. Y esto es algo que no debemos olvidar. Nos reunimos con ese propósito de retroalimentarnos e ir teniendo más claridad en cuanto a lo que estamos recibiendo en las lecciones, hermanos. Voy a detener la grabación.